Estoy saludando a los hermanos de la Iglesia del Señor en el Rosal y también a su pastor, el hermano Juan Pablo Mendoza, junto con toda su familia. Decirles de que, bueno, Dios es fiel a todas sus promesas y Dios derrama de sus múltiples bendiciones. Hoy entonces vamos a tener en cuenta un mensaje de la palabra del Señor para que quede en el corazón esta pequeña reflexión y deseo de que todos llenen su corazón de esperanza en Dios. Hay un pasaje entonces en el libro del Éxodo, capítulo 13, el versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Bueno, quiero entonces tener como título, si el Señor nos lleva, si el Señor nos lleva, no hay fracasos. Ese es el título que quiero que ustedes tengan en su corazón. Si el Señor nos lleva, no hay fracasos. Y creo que era precisamente la petición que tenía Moisés. Moisés tenía dentro de su corazón el decirle siempre a Dios de que su presencia no hiciera falta, que la presencia del Señor siempre les estuviese conduciendo. Y es precisamente un pasaje en el cual nosotros vemos cómo Moisés ruega a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. De allí entonces que el Señor precisamente muestra su fidelidad. El Señor allí se compromete con el pueblo de Israel y a partir de ese momento ellos contemplan las maravillas del Señor, contemplan cómo Dios estuvo obrando de una manera muy, pero muy especial en favor del pueblo de Israel. Pero entonces quiero que eh, seamos consecuentes con lo que hemos leído. Este pasaje nos muestra luego de que el Señor hizo el, el acto en el cual Israel quedó libre, avergonzó al pueblo de Egipto, todos los primogénitos murieron, quedaron entonces libres. Hablo de los primogénitos del pueblo de Egipto. Sabemos bien de que desde el hijo de Faraón, el primogénito, hasta el, los animales, sus primogénitos murieron. Que Dios guardó al pueblo de Israel. Ellos esa noche anterior comieron un, un cordero, con su sangre untaron el frente de sus casas y toda la noche estuvieron deleitándose en un banquete que Dios les había preparado. A la mañana siguiente entonces quedan las puertas abiertas, el pueblo de Egipto hace que de una forma premiante Israel salga y de así de esa manera Israel sale avante con la bendición, la victoria que el Señor le dio. Es esto entonces lo preliminar. Sabemos de que ahora entonces ellos se enfrentan a, a una nueva experiencia, precisamente que ellos tienen que introducirse, entrar a al desierto e ir camino a la tierra prometida. La tierra prometida es lo que hoy nosotros conocemos como la tierra donde está asentada la nación de Israel, eh, tierra que fluye leche y miel. Pero entonces vemos aquí de que cuando el Señor lo encamina al pueblo de Israel, no lo lleva por el camino más fácil o el más corto, mejor, el más corto, sino que lo lleva por un camino mucho más extenso. Si ustedes toman una, una cartografía donde muestren
precisamente el mapa donde estaba Israel y el lugar a donde iban a ir, se darán cuenta que era más fácil hacer una recta, que es el camino de los filisteos, que va sobre el borde del mar Mediterráneo, pero resulta que el Señor no los lleva por allí porque es un camino en el cual es mucho más peligroso, es corto, pero peligroso. Dios conoce los corazones y se da cuenta de que ellos, su corazón no era tan fuerte en cuanto a su fe hacia el Señor, no era tan decidido, y por eso entonces vemos cómo el Señor evita que se vayan por ese camino, porque se van a enfrentar contra los filisteos y se van a enfrentar contra una nación que tiene un ejército muy feroz, pero muy guerrero, y el Señor conocía el corazón de ellos, de que lo más probable era de que iban a retroceder. Por eso entonces toma un camino diferente el Señor y lo encamina hacia llegar al Mar Rojo. ¿Qué era lo que quería el Señor? El Señor quería demostrar su fidelidad. El Señor sabía de que ellos en realidad en su momento no iban a poder, por eso los lleva por un camino diferente. Quiero que usted comprenda, mi amado hermano, que el camino por el cual Dios quiere que usted camine es un camino diferente, probablemente un poquito más extenso, quizás Dios sabrá en realidad cuál sea, pero resulta de que es lo mejor para usted. Dios conoce el corazón. Lo mejor es que nosotros nos dejemos conducir, que nosotros nos dejemos llevar por nuestro Dios. La Biblia dice que ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios y en realidad lo hemos experimentado, tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que donde Él está hay libertad, y ahora en esa libertad somos llevados a toda verdad. Nos conduce siempre por buenos pastos, como dice el Salmo 23, nos tiene junto a aguas de reposo. Es decir, que el Señor siempre cuando nos conduce, nos guía, nos va a llevar por un camino en el cual nosotros siempre vamos a disfrutar de la bendición, disfrutar de cómo Él obra en favor nuestro, y por eso entonces vemos que precisamente aquí Israel toma el camino más largo, pero es en donde Dios comienza a mostrar su gloria. Ahora está frente al Mar Rojo. Dios muestra su grandeza, su fidelidad, su infinito amor. Abre el Mar Rojo. Israel contempla una maravilla más. Esto nos da a entender que donde hoy nosotros estamos es para que contemplemos su gloria, contemplemos la maravilla del Señor. Ahora Dios quería mostrar también de que además de que el mar se abra y que pasen en seco y que vean la victoria definitiva para que ellos alcancen salvación, el Señor también les quería demostrar que Él era el sustentador, y allí entonces vemos cómo sus vestidos no envejecen, cómo en medio de la sequía el Señor provee agua a través de que fluya de una roca, cómo el Señor hace de que llueva el alimento en la mañana, como dice el hombre de Dios, que se vea la misericordia de Dios cada mañana. Vemos entonces cómo llovía el alimento en la mañana o caía del cielo mejor el alimento cada mañana. Ellos no tenían que trabajar, Dios les proveía. Desearon comer carne, el Señor también le dio esa gran bendición. Es decir, que el Señor lo que quería en ese trasegar, quizás aún mucho más extenso, era también demostrar de que verdaderamente era fiel a todas sus promesas, que el Señor se había encargado de ese pueblo y que el Señor lo tenía dentro de su corazón. Por lo tanto, Dios cada mañana mostraba su fidelidad, su misericordia, su infinito amor. Peleó por ellos, avergonzó naciones, hizo caer muros para que ellos cada mañana trasegara, cada día trasegara,
por donde Dios quería y alcanzara siempre la bendición. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero que entienda que estamos en la mano del Señor, que el Señor nos conduce, que el Señor siempre muestra su fidelidad. Y hoy es importante que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, entendamos que Dios está con nosotros y que Dios nos está abriendo puertas y que Dios definitivamente su propósito es que veamos las maravillas suyas para que alcancemos también el objetivo final, que es nuestra salvación. Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos en el momento para quedar avergonzados. La iglesia del Señor está siendo conducida por el Espíritu Santo, por aquel que definitivamente lo compró con su sangre allá en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vemos cuán grande es su fidelidad, su amor y su misericordia. De allí que vemos que en la palabra del Señor también nos habla de un hombre llamado José, como en su momento vivió momentos difíciles. Alguno diría en nuestro argot popular, pero este hombre sí es como muy de malas, pero en realidad no fue así. Dios tenía todo encaminado, Dios tenía todo preparado para cumplir su propósito. Era un hombre que vivió momentos completamente difíciles. Desde su temprana edad, él vio cómo sus hermanos lo querían asesinar, pero Dios estuvo presente. Dios mostró una cisterna, lo guardó en medio de la cisterna. Luego de eso lo vendieron como esclavo. Todos nosotros conocemos la historia. Allá, en esa condición como esclavo en casa de Potifar, la Biblia dice de que él era un hombre prosperado o próspero y lleno de la bendición de Dios. Es decir, que aunque era esclavo, Dios se encargaba de bendecirle, Dios se encargaba de colocarlo en los mejores lugares. No era cualquier esclavo, era un hombre que tenía la gracia y la bendición de Dios. Por lo tanto, era un hombre que todo lo que hacía era lleno de prosperidad. Salió de allí, de la casa de Potifar, llegó nuevamente a un lugar que en su momento es algo que es desagradable. Llegó a la cárcel y allá en la cárcel Dios también muestra su gloria, lo guarda, lo protege, lo llena de sus dones y lo usa de tal manera que está frente a Faraón, y frente a Faraón expresa el propósito que Dios tenía de bendecir a la tierra de Egipto y bendecir a la tierra, a Israel, y bendecir a todos los que estaban alrededor en medio de una sequía, en medio de un hambre que se iba a suscitar. Pero allí vemos cómo Dios encamina todo, como está escrito en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y recuerden que el texto en el cual nosotros nos hemos enfocado es con el propósito que entendamos que si Dios nos conduce, no hay fracasos. Por eso, entonces, hoy quiero que comprenda que aquel hombre no estaba lleno de fracasos. Aquel hombre estaba cumpliendo etapas, aquel hombre estaba cumpliendo momentos en los cuales debía de contemplar la fidelidad del Señor. ¿Y cuál fue el propósito del Señor? Darle salvación a Israel, darle protección a su pueblo, y bendijo a uno de sus hijos, a José, y allí hizo de que la tierra de Israel fuera completamente, la tierra de Israel no, la tierra de Egipto fuese llena de la bendición. ¿Para qué? Para que muchos pueblos a su alrededor fuesen conservados en medio de tanta hambre que se había suscitado, pero sobre todas las cosas de su hijo amado Jacob y de todo el pueblo que él llevaba de Israel. Por eso entonces, mis amados hermanos, luego que transcurrieron los 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de sequía, de hambre,
y allí fue donde ellos contemplaron la fidelidad de Dios. Allí disfrutaron de las bendiciones de Dios. Entonces José no era un fracasado, José era un hombre victorioso, José era un hombre útil para la gloria del Señor, un instrumento de Dios para bendición de sus hijos, un instrumento de Dios lleno de su gracia. Así que entonces hoy nosotros podemos ver que usted puede estar viviendo momentos muy complicados, momentos difíciles, pero no es porque Dios quiera avergonzarlo, no es porque Dios lo haya desamparado, no es porque Dios lo haya abandonado. Ese momento en el cual usted hoy está viviendo es para que entienda que en Dios encontramos fidelidad, encontramos salvación, encontramos el ser sustentados. En Dios encontramos siempre las grandes maravillas que necesita nuestra alma para aferrarse y alcanzar la salvación. Por eso no mengue en su proseguir hacia esa meta, no se desespere, no se desanime, más bien mire al Omnipotente y dése cuenta que Dios definitivamente está a su lado, se comprometió, Dios está dentro de usted como un poderoso gigante, se ha erigido para darle a usted un camino, así como a Israel en seco, un camino libre, un camino lleno de bendición, que quizás usted dirá, pero es difícil. Sí, puede ser un tanto complicado en su momento, porque para que hayan victorias debe de haber luchas, deben de haber guerras, deben de haber pruebas, pero el que está enfermo conoce a su Dios que es sanador precisamente en esa circunstancia. El que está perseguido en problemas, en dificultades, conoce de que Dios tiene bendiciones y que es fiel a sus promesas precisamente en esas circunstancias. Allí cuando invoca al Altísimo es cuando entiende que Él definitivamente escucha y sabe responder a nuestra oración. No se preocupe, que estamos siendo muy bien encaminados por el Señor y no va a haber fracaso y no va a haber pérdidas y no vamos a tener que lamentarnos. Dios sabe cómo nos conduce y siempre nos conduce a las grandes victorias. Vemos entonces también un pasaje que quiero que ustedes tengan dentro de su corazón en esta oportunidad, que es Romanos, el capítulo 8. ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan y por qué Dios nos lleva por este camino? Llega y dice el versículo 37, nosotros todo lo conocemos. Antes, ¿en qué? En todas estas cosas, en todas las dificultades que podemos estar emprendiendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero entonces que comprendamos que está hablando de unas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las pruebas, las persecuciones, la escasez, la dificultad que hoy podemos estar viviendo con esta pandemia, que produce crisis económica, que produce temor, que produce miedo por pérdida de nuestra vida, que produce también luto, porque hay muchas familias que han perdido seres queridos. Pero entonces hoy tenemos que decir que antes, en medio de estas cosas, somos más que vencedores. Es decir, necesitamos ver las maravillas del Señor para ser vencedores a través de todas estas circunstancias que hoy estamos viviendo. Amados, no renieguen, no murmuren, no se sientan sin esperanza. Hoy tengo que decirles que el Señor nuestro Dios no nos ha olvidado. El Señor nuestro Dios está con nosotros.
El Señor Jesucristo nos lleva de su mano, nos lleva por el mejor camino, nos lleva por el camino de victoria. Sí, nos estamos enfrentando a estas cosas, pero en Dios haremos proezas. En Dios encontramos las bendiciones. En medio de todo esto, el Señor hace que las cosas cambien y hoy nosotros seamos victoriosos y vencedores. Es decir, que el Señor muestra su fidelidad en medio de la prueba que estamos nosotros viviendo. Y quiero también que entienda que ningún ser creado nos podrá separar del amor de Dios. Por eso dice allí que no habrá ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ningún ser creado que sea espiritual nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, que Satanás ya está vencido y se cumple lo que está escrito en la palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Así que por donde nosotros vamos caminando es un camino libre, libre de las acechanzas del enemigo. Por eso es que Dios nos lleva por este camino que es angosto, que nos introdujo por una puerta de la misma condición, angosta, un camino angosto, pero sabemos que este camino nos lleva a la salvación, a la vida eterna, a la presencia de nuestro Dios definitivamente, eternamente y para siempre. Y en este camino Dios nos guarda, Él sabe hasta qué punto nosotros somos capaces de sobrellevar la tentación y también Él nos da la salida. Es decir, que en este camino está asegurada nuestra victoria. No se preocupe, que la victoria está asegurada. Nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos que arriba en el cielo tenemos un lugar que Cristo nos ha preparado. Sabemos muy bien que hay unas moradas para cada uno de nosotros, que tenemos galardones porque le hemos servido a nuestro Dios. Esto quiere decir que tenemos la garantía que vamos por el camino que nos asegura la victoria. Bendito sea el Señor. Y luego dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. La muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso es que hoy estamos viviendo este camino, para ser vencedores, para ser más que vencedores. Por eso es que estamos por este camino, para ver las maravillas de Dios. Hoy usted puede estar enfermo allá en su casa. Yo le invito a que crea de que Él ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga somos nosotros, usted y yo, toda la iglesia, somos curados. Yo le invito a que se llene del Espíritu Santo para que entienda que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, y a medida que vayamos caminando por este camino que el Señor nos trazó, nosotros obtengamos victorias, y destruyamos esas fortalezas y alcancemos esas victorias y contemplemos la fidelidad, la presencia de Dios en nuestras vidas y la victoria que Él nos otorga. Yo le invito que se aferre de toda esta esperanza que el Señor nos ha dado. Aférrese, porque nos espera algo maravilloso. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y nosotros, los que estemos vivos, nosotros, primero los muertos que están en Cristo resucitarán, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, seremos y nos reuniremos con el Señor. Nos dará el Señor un cuerpo espiritual, y nos reuniremos con el Señor, le veremos a Él tal cual como Él es, y moraremos con el Señor por toda la eternidad. Así que agárrese de la mano del Señor, que el Señor nos está llevando por buen camino. Como dice el Salmo 23, junto a corriente de aguas, Él nos pastorea. Junto a aguas de reposo, junto a buenos pastos, por esos buenos pastos nos conduce. El Señor nos lleva por el mejor camino,
Y si Él nos lleva, créame que no vamos a tener vergüenza, sino que vamos a alcanzar la victoria. Él nos conduce siempre a la victoria y Dios le dará a usted la bendición de alcanzar el objetivo que tiene aquí en su mente y aquí en su corazón, la salvación. También le dará la sanidad a su cuerpo, le dará el Espíritu Santo, le dará el que le pueda servir a Dios, le dará grandes victorias, hará que los demonios retrocedan, hará que las tinieblas se abran paso porque usted es luz, hará de que usted sea un instrumento poderoso en Dios y obtenga muchas victorias y vea cómo Dios obra para salvación de los hombres. Hoy nosotros tenemos que decir que estamos en el verdadero, que estamos agarrados de la mejor mano, que seguimos los mejores pasos, seguimos y tenemos nuestra mirada puesta en Él. ¿En quién? En Jesucristo, nuestro capitán, nuestra guía, nuestro protector, nuestro Dios, nuestro refugio, quien hará que no tengamos pérdidas ni vergüenza, sino grandes victorias. Si Dios nos conduce, tendremos grandes victorias, amados hermanos. En el nombre de Jesús, hermano, le invito a que siga confiando en el Señor y que siga viendo que en realidad estamos por el mejor camino. El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos.